Bienvenidas y bienvenidos a Infierno Grande, el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Contamos con la presencia de René Salazar, fisioterapeuta. Él es el propietario de FisioStar. René, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Infierno Grande. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. La verdad, feliz de estar acá. Hace mucho tiempo que no salía a medios y creo que hoy por hoy es una gran oportunidad como para contarles muchas cosas que he venido haciendo durante tanto tiempo que me he ausentado. Y así es, pues vamos a conocer un poquito de René. Empecemos por el inicio. René, cuéntanos en qué momento fue que nació la idea o decidirte irte por la profesión que hoy tienes. ¿Cómo fue lo de hacer fisioterapia, terapia física? Creo que el camino en la vida es complicado y siento que a veces las decisiones de uno no son las mejores para uno. Entonces, hoy por hoy soy muy creyente de Dios. Y como todo buen químico biólogo del Colegio Bolívar, estuve en la Facultad de Medicina de la U Central. Entonces, logré estar en esta facu durante casi 2 semestres, un semestre y medio, y por razones que la verdad, algo de política hubo ahí. Cuando te destaques en un deporte y te toman en cuenta en algo, siempre vas a tener algo que te puede salir mal. Entonces, eh, a resumidas cuentas, hubo una revuelta ahí cuando hubo el problema con el doctor Samaniego, que fue el rector de la universidad, y salimos muchas personas que estuvimos implicadas que no tuvimos nada que ver. O sea, mi firma estuvo ahí porque yo impulsé la creación de un equipo de rugby. Entonces, nada, pues la copiaron y estuve ahí implicado y al final del día, pues nos tuvieron que desvincular de la universidad. Y para evitar sanciones nos quitaron 2 años en todas las universidades públicas a nivel nacional. Era una sanción fuerte que tuvimos un montón de personas que realmente no teníamos nada que hacer. Uno como representante en deportes en esa universidad, indirectamente me involucré ahí y al final, pues, no, pues, me tocó pagar los platos rotos y salir de la universidad. Y como te contaba, tras micrófono y tras cámaras, creo que un balón de básquet me llevó a dar la vuelta al mundo. Y Desde el colegio empezaste en básquet, a jugar básquet, o cómo fue el asunto deportivo en tu caso. sí, y yo empecé muy tarde también en el baloncesto. Yo empecé casi como a los 14 15 años. Empezamos de... Antes, hace mucho tiempo, había acá la escuela del municipio que trabajaban en el Coliseo. Pues nada, de manera lúdica, la verdad. O sea, no, nunca pensé que ese deporte tenía tanto potencial y hoy por hoy me hubiese dado todo lo que soy y lo que tengo. Y pues nada, lo hicimos ahí, trabajamos ahí en esa escuela que había en esa época y trabajamos como quien dice, a nada, ¿no? A no buscar a nada. Pero a la final del día conoces mucha gente, ese balón me hizo conocer mucha gente, muchos amigos que hoy por hoy lo siguen siendo. Tengo amigos de 25, de 20 años de amistad que empezaron ahí. ¿Entiendes? Diego Muñoz, Andrés Mesa, Patricio Montalvo, tres personas muy importantes que tuve ahí en esa época en el baloncesto. Y así fui creciendo, ¿no? A un punto en el que pude ganarme una beca universitaria y poder estar en la Universidad Católica y eh, poder tener un descuento sobre el pago vistiendo los colores de la universidad en esa época. Pero tuviste que cumplir esa suspensión de 2 años. Ah, pero para públicas era la Sí, sanción. Ya, 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 ya. era para pública, Públicas, ya. sí. Entonces esa sanción existió. Al final del Pero ganaste día. la beca y entraste a la Cato. No, esa es una locura. Eh, en, a resumidas cuentas, habían bastantes universidades que sí daban becas, pero tenías que cumplir muchos requisitos. Y por suerte obtuve una beca en la Salesiana y estudiaba ingeniería en electrónica y control, que no tiene nada que ver con lo mío. Claro, tú químico biólogo del colegio, Sí, medicina en la central y ahora electrónica y control en electrónica y la... control. Entonces es como que te quedas en un punto en el que, ¿qué hago acá? Y sí, colapsé, obviamente. Mi cerebro, puedo decirlo, no sé si vale el término, formateado para algo de ciencias de la salud. Y
estaba estudiando derivadas integrales y física y no sé qué. Pero al final del día me di cuenta que habían más universidades que ofertaban eso y estaba la Católica, estaba la San Francisco y la UDLA también. Pero pues la oferta era como complicada porque te cerraban las carreras que podían ayudarte para poder obtener ese tipo de becas. En mi caso, de la Salesiana pasé a la Católica en la misma beca, en la misma línea, porque ofertaban todas las carreras, excepto medicina y arquitectura, que ellos lo catalogaban como que una universidad dentro de la universidad, y así, o sea, a cierto punto era como que muy costoso. Entonces me dijeron, escoge todo lo que tú quieras, y si es que coges teología, hay un bono, hay un extra. Entonces era como que no, tampoco creo que sirva para eso. Pero al final del día sí, fue como que Andrés Mesa, yo lo considero mi hermano mayor y es la persona que me puso en el mapa, que hablaremos más adelante de eso, eh, él estaba en la misma beca y se graduó de la misma manera. Entonces, gracias a la ayuda de él y los contactos que también él tenía, logré obtener esa beca y entrar otra vez a estudiar, y esta vez fue en la Universidad Católica donde me gradué de fisioterapeuta. Ya, qué interesante, oye. Y entraste ya a la Católica con la beca, ¿no es cierto? Entonces me imagino que ahí tenías que balancear la parte deportiva y la parte académica. Sí, de hecho fue muy loco porque empezamos en el baloncesto acá, conocí un montón de gente, era muy empírico, era muy improvisado la manera en que se trabajaba acá. Trabajamos en los torneos de acá, el Tajamar, no había más de 2 o 3 torneos vacacionales y ahí acababa. Pero con Andrés, no sé, visitábamos muchos lugares donde o sea, había un buen baloncesto, un buen nivel. Ibarra, que hoy por hoy es una bandera nacional en, como decir, Carchi ciclismo y barra baloncesto. Entonces, allá hay mucho nivel y creo que entre rozando allá pude crecer. Y así fui como que desarrollando a un punto en el que sí pude tener la oportunidad de organizarme bien en el nivel baloncesto y balancearlo muy bien con los estudios, y tratando de ver la manera también como trabajar, buscarme la vida y tratar de ir como que ya formando algo desde mis estudios. Ya, entonces, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias laborales en la universidad? Creo que Andrés Mesa, él es un fisioterapeuta, él también se graduó en la Universidad Católica. Él tuvo un consultorio pequeño que eso sí nunca me he de olvidar porque es como que creo que todos, o al menos, bueno, yo lo hablo en mi propia experiencia, empezamos y fue en la sala de la casa. Y literalmente empezamos con 2 camillas y yo ahí a pie de cañón, ganando experiencia, porque sueldo no, pero ganando experiencia y tratando de aprender mucho de él. Hoy por hoy tiene 2 centros de fisioterapia en Quito y también es un mentor mío, y hoy por hoy somos colegas y codeamos ya casi a la par, me podría tratar de atrever a decirlo. Pero ahí fue la primera experiencia y él tiene muchos contactos. Creo que esta vida es bastante de tus amigos. Siento que eh, entre más amigos tienes más gente que te puede ayudar. ¿Sí? Y él tiene muchos más amigos en el medio y al final él fue el que me puso en el mapa, ¿no? Entonces empezamos eh, mi primera experiencia con deportistas en formativas de la UTE. ¿Recuerdas? En esa época tenía la Sí, UTE, claro, eran duros en básquet. eran una locura, tenían representaciones Y internacionales. creo que los dos equipos, no masculino y femenino, creo que eran Sí, buenos. sí, los dos equipos tenían las presentaciones, tenían extranjeros y extranjeras de alto nivel, entonces era un equipo que se manejaba muy bien. Y yo empecé debutando en las formativas, entonces igual en masculinos y en femenino, empezamos a trabajar él arriba, yo abajo, entonces aprendiendo, hasta que un día me dijo, no, es hora de que ya Vuele estés... solo. No, no, eso fue mucho después. Subas acá y pues nada, antes estaba trabajando detrás de él, luego me puse a trabajar al lado de él, entonces estábamos en la UTE, empecé en la UTE. De hecho, en mi consultorio tengo en el medio está colgada una camiseta de la UTE porque ahí nací, ahí es donde salí al mapa. Entonces, en la UTE tuve la oportunidad de estar en un par de torneos y estar en Liga Sudamericana de baloncesto, ya después de mucho tiempo y después de haber trabajado mucho tiempo.
seguíamos trabajando a la par. La UTE participó en Liga de las Américas, que venía a ser como más o menos la Libertadores, pero Ya. en baloncesto. Y asimismo en este tipo de eventos de baloncesto así ya muy profesional, en esa época no sé si puedo mencionarlo, pero lo pasaba DirecTV, entonces era muy exclusivo que tú puedas ver esa liga. Eh, lo trabajaban a nivel internacional también con broadcast. Total, fue una experiencia muy loca, nunca pensé llegar allá y dando gracias a él sí lo logré. Y ahí empecé en la UTE, con ligas nacionales, Liga Sudamericana y Liga de las Américas, que después se transformó en algo que, no sé, para nosotros fue una revancha. Desapareció el equipo de la UTE. No sé, ya debe estar al tanto, son noticias pasadas de que pues hubo problemas a nivel económico, salió todo el mundo y nos quedamos en el consultorio. Y trabajaba con Andrés, trabajaba mucho con él en el consultorio y donde él me llevaba, estábamos siempre trabajando. Eh, También te contaba tras cámaras y le contaba también a Fernando tras cámaras. Eso solo en baloncesto. De ahí pude tener la oportunidad, gracias a él también, de estar en Fútbol 7, donde trabajábamos en una corporación de Fútbol 7 que eran las divisiones alternas a los clubes de fútbol profesional, Ya. donde Liga de Quito se llamaba Onix y Pero era de pero era liga. de liga y jugaban con el uniforme de Liga de Quito. Y estaba el Mago Sala, estaba Paulo Ambrosi, Neisser Riascos, estaba en otro equipo que se llamaba Colinas, estaba Carlos Tenorio, estaba Iván Caviedes. Entonces, que ellos sean tus pacientes, Luis Fernando Salitama, Mario Lastra, ellos eran tus pacientes y te quedas en un punto de shock. O sea, nunca pensé llegar allá. Bueno, me imagino que cada paciente es un mundo y una actitud diferente, pero en general, ¿cómo es la relación ya en el mundo deportivo de alto nivel entre el terapista físico y el deportista? Si hay cierto nivel de confianza, te cuentan cosas. Es una locura porque es un equipo grande, o sea, en los equipos profesionales ya de alto rendimiento, es un equipo grande, el equipo médico, el staff médico es muy grande, tenemos un traumatólogo, un deportólogo y 4 o 5 fisioterapeutas. Hay psicólogos, hay 3 preparadores físicos, un entrenador, 3 asistentes técnicos, es un equipo muy grande. Y te pones a pensar y dices, bueno, o sea, aquí cada cual cumple su rol. Pero el que más en contacto pasa somos nosotros, porque siempre les pasa algo, siempre les pasa algo. Y a veces terminas haciéndola de fisioterapeuta, de utilero, de psicólogo, de consejero, de confidente, de un montón de cosas. Entonces, ese roce ahí, uno piensa y dices, no, chuta del Salas, que no sé qué, no. Son personas súper tranquilas, súper humildes. Hasta cierto punto generas mucha confianza en ellos, porque recuerda que nuestro trabajo es físico, es 1 a 1, entonces el nivel de confianza entre los jugadores es alto, es muy alto. Y estás tratando de ayudarle en algo que le pasa y necesitas entenderle muchísimo. Entonces la empatía es muy importante en ese aspecto y generas muchísima confianza en los tratamientos Claro, que me les imagino, como propicias. dices, es uno a uno y estar ahí. Y claro, tiene que ser un ambiente de confianza distendido para que le ayude también Sí, a todo el asunto físico. sí, o sea, como anécdota, no sé, me regreso un ratito al baloncesto. Juan José Pidal, una eminencia en baloncesto como director técnico, creo que es una persona que se ha dado la vuelta al mundo llevando una locura en equipos de todo nivel, en todo el mundo, literal. Eh, Al inicio es como que, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está? Y después me terminó bautizando y a mí en el baloncesto me conocen como Dibu, porque tiene el cabello largo, Ya, parecido al dibujito al de la selección dibujito de la argentina. novela. Y fue como que, ya. Y nada, al tercer, no sé, la segunda temporada era ya no, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, no, Dibu, ven acá, que no sé qué, no, que no sé qué, ¿quién tiene que tratarte? No, que Dibu, ya, entonces era como que, ya pasas un nivel de confianza tan alto y que te genera también algo de lealtad y esa empatía que tienes como química en equipo es muy importante. Entonces, el roce, convivimos, vivimos en hoteles, viajamos mucho, estás dando la vuelta al Ecuador todos los días, estás en una ciudad, juegas en otra ciudad, regresas a ¿Y Quito. seguías en la U todavía o ya fuera de la U era esto?
Ya en una transición, fue una transición mientras estaba en la universidad. Andrés fue muy franco. Creo que las personas que te hablan las cosas crudo y te las dicen de frente son más allegados y son tus amigos, porque no las que te aprueban las cosas que haces mal no necesariamente deben ser tus amigos, ¿no? Entonces fue un punto en el que me dijo: algún rato tienes que volar solo y te estoy preparando para eso. Y ahí es donde empezó a nacer de a poquito Fisiostar. Y era un punto en el que yo no quería irme, pero era como que ya, muy bien, te graduaste. Una anécdota ahí: fui, me gradué, lo celebramos con un McDonald's y el consultorio sigue trabajando. O sea, fue así una locura. No vino ni mi papá ni mi mamá, había muy poco tiempo y la vida en Quito es una locura. Entonces, ya acabé de estudiar, estaba a la par, seguía con Andrés, había un montón de cosas, trabajábamos en un montón de cosas: ciclismo, baloncesto, fútbol, y conocías más gente. Entonces, cuando ya acabé, Liga vio el buen trabajo que hicimos allá. Por ahí hubo directivos de Liga que vieron, se acabó la UTE y los directivos de Liga de Quito sacaron la división de baloncesto profesional y formativas. Cogieron todo lo que fue la UTE y la pusieron Qué acá. interesante. O sea, ¿reforzaron o empezaron con... No, ellos empezaron Empezaron, desde ya. cero. Nosotros nos llamábamos Liga Deportiva Universitaria. Iban los dinosaurios de la barra, nos iban al Coliseo. Jugábamos en nuestra localidad, era el Julio César Hidalgo, y jugábamos en las ligas profesionales. Y tuvimos la oportunidad de estar con el profesor Escalante, que hoy en paz descanse, uno de los directivos y directores técnicos de la selección ecuatoriana. Él dirigía un equipo que se llamaba Origrana en esa época, muy bien reforzado, con atletas, una locura. Y nosotros, Liga de Quito, que éramos un mixto de la UTE con extranjeros y algo más. Entonces, retomamos eso y ahí empezamos otra vez a trabajar. Y ahí éramos Liga de Quito, en un punto en el que te juro que te acabas de enterar que Liga de Quito tenía equipo de baloncesto. Y era Tenía, po- ya no tiene. O qué pasó? Retomaron ahora en Liga Pro. El aspecto económico en Liga Pro, que ya lo hablaremos más adelante, es una locura. Ahora se manejan presupuestos altísimos. Y en esa época era un tipo piloto y era algo que querían llevarlo a muy alto, o sea, tratar de escalar como alguna vez escaló la UTE, ser representante del Ecuador en Sudamericana y en Ya, Liga de las ya una Américas. pregunta, digamos, en Ajá. el tema. ¿Cómo está la situación de clubes profesionales de baloncesto en el Ecuador ahorita? Tal Uf, vez como en los tiempos de oro de la UTE, o mejor o más bajo. hoy te puedo decir que está en los tiempos 2 a 3 a 4 veces de los tiempos de oro de la UTE más arriba. Es Qué una bueno, qué locura, bueno. es una locura. En esa época nosotros teníamos un presupuesto, puedo estar hablándolo así, no hay problema, en un equipo profesional de 125 a casi unos $150,000 por temporada. Hoy por hoy las ligas actuales trabajan $750,000 a 1,500,000. Entonces, imagínate cómo ha crecido. Mm, Después de estar a punto de que desaparezca. Claro. O sea, hubo un punto de quiebre donde ya te hablaré de Paul Cano, que es una persona que también fue construyendo muchas cosas y me enseñó muchas cosas que pude ponerlas en práctica con mi consultorio, eh, donde te das cuenta de que importa mucho una empresa privada en el aspecto deportivo. La liga se llama Liga Basket Pro y la liga de fútbol se llama Liga Pro. Y es la misma empresa la que maneja las dos Mira tú, disciplinas. ya. Hoy en día. En esa época no, era la ecuatoriana de baloncesto la que se dedicaba, era complicado, necesitaban un sponsor duro, fuerte. Un tiempo fue Marathon, un tiempo fue Nike, un tiempo fue DirecTV, se llamaba Copa DirecTV o Liga DirecTV durante algunos años. Pero cuando ven los sponsors que ya no logran a sus marcas o sus metas, pues como Se van. cualquier otro, se van, ¿no? Entonces, eso pasó en un punto de quiebre justo cuando nosotros salimos de ahí. Y ahí viene algo muy loco que nos pasó a nosotros y creo que a veces uno tiene impulsos que te llevan muy lejos. Cuando se acabó ese torneo, nosotros trabajamos en liga, vestíamos el jersey de liga, se acababa eso y venían los jugadores de los otros equipos a decir si mañana atendemos en el consultorio. Y era como que me quedaba viendo con los directivos y era como que no me digas ahorita eso porque está mi jefe acá y está Andrés acá y tenemos que hablar así. Y ¡pum! Sí, mañana sí atendemos en el consultorio si necesitan.
Y hubo un punto en el que en el consultorio de Andrés había en cada camilla De diferente equipo. entonces era como que todo bien, es trabajo, tenemos que hacerlo, cumplimos con Liga, pero también cumplimos con los otros que lo necesitan. Y hubo un punto donde Paul Cano, no recuerdo muy bien en qué equipo jugaba, Paul Cano fue un jugador que se destacó mucho en la ESPE, también estuvo en Mavor, trabajaron mucho en un equipo Mavor que también jugó Liga de las Américas y también jugó Liga Sudamericana, fue campeón también. Y Andrés también trabajó en eso mientras yo estudiaba, él estaba en ese otro equipo. Y fue creciendo el Ibarra, fue creciendo mucho. Y un día me acuerdo clarito, estábamos trabajando en un tobillo y fue como que, ¿qué tal ustedes? Ellos no clasificaron, nosotros fuimos a la final. Y fue como que, sí, estoy cansado de esto. Dijo, me toca venir de Ibarra a trabajar, a jugar y no sé qué, y aparte perdemos, que no sé cómo. Saca tu propio equipo entonces. Y se quedó pensando y dijo, Tú le sí, dijiste, sí, con Andrés, sí, Piratas. Listo, pum, 2016, Piratas de los Lagos, en Ibarra. Él sacó un equipo que es un referente como empresa, es un referente como club, es un referente como formativas, es un referente como familia, es un referente a nivel nacional, que me atrevería a decir es una locura de equipo. O sea, cómo empezó a cómo es ahora, es una locura de equipo, es una locura. Entonces empezó eso y fue como que, bueno, segundo impulso, ya pues entonces vamos con nosotros. Bueno, listo, nos tocaba viajar con Andrés a Ibarra a trabajar. Él empezó con el equipo, se acabó liga, acabamos fue dos campeonatos porque había también el primer campeonato lo perdimos en el 2017 y el segundo lo ganamos en el 2018. La revancha, nos ganaron el campeonato y en el siguiente año, Origrana Liga de Quito a la final, el segundo Origrana Liga de Quito, perdimos y luego ganamos. Entonces, acabamos con liga, listo, gracias. Y con los pues piratas. hicimos un montón de amigos, luego vamos a Piratas, listo, vamos a Piratas. Gracias a la oportunidad, vamos. En un punto en el que creció tanto, al inicio era durísimo, éramos muy recursivos, creo que parte de la inteligencia es tratar de resolver los problemas que se presentaban y lo lográbamos. Y mucho amor al baloncesto, ¿no? Por eso te digo que el baloncesto me lo dio todo. Me dio los estudios, me dio mis amigos, me dio trabajo y se llegó a construir Fisiostar a partir de eso, ya porque igual habían pacientes que colapsaban en el consultorio del Andrés y los trataba ya en mi sala. Entonces era como que, bueno, hay que ir a la par, hay que ir trabajando y algo que faltaba lo complementábamos. Y después de todo, nace Piratas, donde empezamos nosotros a trabajar, 3 años, 16 17 no, 16 17 18 19. Ya en el 2020 pasaron muchas cosas. Y en esos 3 años, Pero Fisiostar ya estaba ya con nombre o no todavía. sí, allí Fisiostar nace en el 2016, donde Andrés me dice, crece Andrés como empresa muy grande, eh, pone un consultorio muy grande y es un loco soñador de los que aprendí yo. Entonces, llega un punto en el que esa empieza a colapsar y se le ocurre una idea loca de decir, ¿sabes qué? Quiero abrirle en Ibarra y te vas a ir tú a Ibarra. Y yo pensé que me lo decía como una manera en la que ya no me quería ver. Hasta cierto punto lo tomé mal y de ahí entendí lo que él quería conmigo. Entonces, pues sí, un poco me enojé porque fue como que no, yo no me quiero ir de tu lado, eres mi hermano mayor, no quiero irme. Y dijo, no, sí, y vamos a empezar a trabajar en Ibarra porque tenemos piratas allá. Entonces, al final del día nunca accedí. Se fue otra persona, me quedé yo en el consultorio y después pasaron un montón de cosas. Acepto que dentro de mi juventud y mi inmadurez no pude un par de veces distinguir entre la amistad y el trabajo, porque yo lo veía como mi hermano y ya como vas creciendo, pues al final del día te dice, estás listo como para ya ser tú solo. Claro, posiblemente, o sea, o seguramente él lo estaba viendo como una, o sea, por la confianza y la cercanía, como una oportunidad tuya de crecer. Exacto. Y tú no, me quiere alejar de... Exacto, o sea, ahora que tengo mi edad, entiendo lo que él quería hacer conmigo, ¿me entiendes? O sea, pasé mucho tiempo enojado y al final del día dije sí, o sea, es, es, es importante lo que él estaba queriendo hacer en mí y al final del día funcionó y lo hizo. Entonces, ahí nació Fisiostar.
después de que él me puso en el mapa, después de que gracias a la mano de él pude estar en ligas sudamericanas, pude estar en ligas de las Américas, pude estar en las ligas ecuatorianas de baloncesto, conocer jugadores extranjeros. Hay una película donde sale Benjamin Pocket, que tuve la oportunidad de conocerle, que era jugador de la UTE. Tenía gente que nunca pensé conocer en mi vida. Juan Pablo Álvarez, uno de los mejores referentes en baloncesto. Raúl Cárdenas, uno de los primeros ecuatorianos que fue a jugar al extranjero en la liga italiana y lo pude ver frente a frente y ser hasta mi paciente y te quedas como que wow, o sea, como Caviedes y así, te quedas así como que sí, también están ellos, es como que yo solo los veía por televisión y ahora están aquí sentados al lado mío. Eh, Me puso en el mapa, la gente me empezó a conocer y ahí empezó a nacer Fisiostar. Entonces salí del consultorio de Andrés y empecé a forjarme yo desde cero. Empecé en el 2016 y literalmente hablando, otro de mis hermanos, Diego Muñoz, fue una persona que se nos dio la vuelta a la tortilla hoy porque lo que me dijo él se lo dije hoy. Ya, es hora de que empieces. O sea, necesitas eh, eh, tomar la rienda de tu vida y empezar a forjarla. Es hora, es hora, es hora. Entonces, pues nada, tenía una camilla, un cubículo y ahí empecé. O sea, ahí nace Fisiostar gracias a un montón de gente que hay detrás. Paréntesis, conocí ciclistas y conocí otro de mis grandes amigos y hermanos que le considero, Fabio Cadena, que de pronto no sé si le Sí, conozcan, claro. una locura. eh, lo considero mi familia, literalmente hablando. De hecho, hace unos pocos días tuve la oportunidad de estar en el hotel eh, en Quito, En Bellavista. en Bellavista, literalmente. Y literal es como mi hermano, han pasado tantas cosas y conoces mucha gente y te involucras mucho. Cuando ya lo coges el baloncesto como un estilo de vida, conoces mucha gente que al final termina siendo tu familia lejos de casa. Estás en Quito, no tienes a nadie, las únicas personas que tenía era mi hermano y el baloncesto. De pronto mi primo, que era mi vecino, y un montón de amigos, pero un montón de amigos. Y ahí es donde ellos me involucran y dicen, bueno, nace Fisiostar, listo, hagamos contrato con Fisiostar. Y te quedas como que, wow, tengo una camilla, no sé dónde voy a meter gente. Y Fabio Cadena le dice, listo, vamos a hacer un contrato con la Asociación de De tulcaneños Tulcaneños residentes Residentes en en Quito. Quito. Entonces, días o años antes, Andrés Mesa iba a, a, a los ciclopaseos que, no sé, debes recordar que se Sí. hacía en Quito Tulcán, que tomaba 2 días. Nosotros íbamos como personal de salud. Y hubo un punto en el que conocí mucha gente, Emerson Montenegro también, que son las personas que eran dirigentes de la Tereco en esa época, que creo que lo siguen siendo. Y el profe Efraín Palacios, que también es una persona que con su dicho el ñeque de cuartel, creo que a veces solo necesitabas que otra persona te ayude porque estás frente al mundo, no tienes nada, empiezas en una camilla y con una incertidumbre y a veces con algo adentro de mí que decía, no quiero fallarle a Andrés y quisiera regresar allá. Pero él era no, o sea, vamos, emprende, dale, tú puedes y lo logras. Y hasta cierto punto extrañaba muchísimo ese consultorio porque vives una vida laboral ahí y aparte de que pasaba mucho tiempo con ellos. Entonces ahí empieza a estar cogiendo uno, me acuerdo clarito, era feliz teniendo 2 pacientes diarios, era feliz de mi propia consulta. Entonces, que fueron Diego y Vanessa Ortegas, que también son mis amigos, y Diego Muñoz, con lesiones y rupturas y tanta cosa que les pasó, que al final del día fueron mis primeros pacientes, mis amigos. Y de ahí Fabio Cadena que me dice, no, pues entonces trabajemos con esto y al fútbol tienes que ir a asistir y pues de ahí sacas pacientes y empiezas a crecer. Y fue ahí donde empecé a trabajar y creo que con las enseñanzas y toda la experiencia que adquirí, fui forjando de poquito Fisiostar, tuvo 1 millón de logos, mi hermano es diseñador gráfico y por ahí también fui parte de su tesis, creo, le daba las vueltas, entonces al final del día te quedas en un punto en el que todas las personas fueron formando parte de una creación que hoy por hoy es una clínica grande de fisioterapia acá en Tulcán. Eh,
ahí empecé con ellos. Ahí empezó, trabajé con ellos. Ya estabas hasta el 2019 en Ibarra, más o menos, con los piratas, No, ¿fue? ¿O hasta cuándo fue? no, sí, en el 2019 aún trabajábamos. Te hablo en un ciclo, en una transición desde el 2016 al 2019, donde yo solo formaba parte de Piratas porque Andrés me llevaba y él me decía, bueno, o sea, bien, y esta vez va con paga para ti individual. O sea, me pagan a mí, te pagan a ti y es individual. No tenemos nada que ver. Vas a nombre de mi empresa y trabajas. Entonces me iba con la veña de él, o sea, vamos. Y de a poquito tratando de crecer. Entonces fue un punto en el que seguí en la línea del alto rendimiento y de los jugadores profesionales, pero también trataba de emprender en la línea que hoy más trabajo, que es traumatología y ortopedia. Y hoy por hoy cirugías. Entonces, te quedas en un punto en el que literal era, ¿tú eres el de piratas? Sí. Ah, entonces ayúdame, ¿sabes qué? Me duele algo. Y era como que, ah, sí, o sea, sí es un prestigio porque pues te ven en el Coliseo, te ven abajo. Venía de vez en cuando acá a Tulcán y llegaba a jugar básquet y la gente se pegaba y te decía, sí, ah, ¿qué tal te ven piratas? ¿Cómo te va? ¿Qué más? No, regálanos de entradas, cosas así. Pero también había gente que era como que, loco, me duele esto. Y tú estás en el básquet, ayúdame. O, ¿sabes qué? Le pasó esto a mí y a mi papi y tú estás en piratas. O estuviste en la UTE, o estuviste en liga, o sea, ven. Y parte de lo que Andrés me ayudó a construir daba un respaldo del trabajo, el buen trabajo que se hacía. Y manejaba la par el aspecto profesional y manejaba la parte el consultorio. Y de ahí hubo un punto en el que pues la pandemia nos hizo lo que nos hizo. De entre el 2016 al 2019 en los pininos que fui dando porque es una batalla constante que hasta hoy en día eh, la sigo luchando y aguantando. Empecé con una camilla, luego fueron dos, luego me faltó departamento, luego fue un local, luego fue un local chiquito. Y después te das cuenta y dices, wow, andaba cargado mi camilla con una mochila que tenía y las cosas tratando de buscarme la vida y ahora tengo una sala de espera. Y era como que sí, o sea, fui construyendo de a poquito y a la raíz era como que Andrés me decía, ¿sabes qué? Estoy súper ocupado en el consultorio y va a ir César Loso Silva, que era un jugador loquísimo que tenía en esa época un equipo que se llamaba ICANN y están en Quito. Mateo Moncayo, que hoy por hoy está en ligas profesionales. Fueron un sudamericano a Chile con la selección de Ecuador. eh, Arcila, Barahona, que bueno, ya los investigarán y los verán que están jugando hoy por hoy en ligas muy locas. Que te llama un equipo que hoy por hoy es el primer equipo en liga, que se llama Importador Alvarado, que te diga, René, tenemos microciclo en Quito, queremos que seas parte de nuestro staff técnico. O los mismos directivos de liga, está Andrés, pero también queremos que estés tú. Y ya no como Andrés, sino como René. Entonces era como que, wow, o sea, lo hice bien, trabajé súper bien, aprendí un montón y lo voy a seguir poniendo en práctica. Entonces seguí creciendo a la par y nos seguimos eh, tratando de mantener en la misma línea, en la del alto rendimiento. Y es donde conoces personas que yo nunca pensé conocer en mi vida entera. O sea, mi peor año, el 2018, mi mejor año hasta hoy, el 2019. Ya. Eh, Diosito está muy loco. En el 2018 pues nada, el corazón también te lo patean. Tuve una ruptura amorosa muy fuerte, me afectó mucho y al final del día a nivel laboral también me afectó, pero tengo un montón de amigos que al final me ayudaron. Pero cayó mucho el consultorio, no sé, era novato a nivel de redes o publicidad. Mi trabajo hasta hoy en día es el de voz a voz. Trabajamos bien, te gustó mi trabajo, te recuperé, tú me recomiendas gente. Yo hice un buen trabajo y creo que el reflejo de un buen trabajo es que alguien más te diga, vengo recomendado de. Exacto. Entonces, en ese punto fui creciendo de esa manera, no trabajaba publicidad y no supe controlar, era diseñador, era marketing, era limpieza, era contabilidad, todo. Y era una locura, ¿no? Entonces, ir creciendo de esa manera fue muy difícil
hasta que hubo un punto límite en el 2018 en el que vivía por la Gasca, tenía el consultorio por allá y ya no me iba como esperaba, ¿no? Llegué a un punto en el que iba subiendo hasta que me quedé en una, como una meseta y entré a un punto casi como de desesperación y ahí entra Fabio Cadena otra vez y me dice, bueno, eh, hay acá una administración en el hotel, pues vamos de una. El restaurante está sin personas que esté ahí, vamos de una. Andrés me dice, hay este negocio, hagamos esto, listo. Hay otra persona que me dice, no sé, ¿te interesa este negocio? Listo, vamos. Entonces me fui alejando un poco de la fisioterapia y conocí mucha gente que me pudo relacionar con más personas que nunca pensé igual. Ahí es donde entran tus amigos y llega un loco que era un comando que se llama Dani Fierro, que si lo deben conocer, por ahí es Comando Gear, y me permite conocer mucha gente. Y voy escalando de policía en policía y termino tratándole en la propia oficina al jefe de la comandancia de policía del Ecuador. Era como que, wow, o sea, empecé con estos locos, hice bien, se vino el trabajo y fui sube, que al final terminé en la oficina tomando café y tratándole Al comandante de al la comandante de policía. la policía. Entonces era una locura. Y me hice muy amigo de mucha gente ahí. Mm, y mi trabajo iba dando buenas referencias y fui teniendo gente así. Y ahí es donde otra vez tuvo el auge. Y ahí es donde viene 2019, donde Piratas tiene un crecimiento muy grande, empieza ya a crecer exponencialmente y Andrés crece como empresa y se divide y cambia el nombre y pasa a tener un consultorio en Quito y un consultorio en Cumbayá, donde se le imposibilita ya viajar a los partidos. Paul decide optar por un servicio en De Ibarra Ibarra. local, queda el contrato hasta ahí, pero la amistad siempre va a estar, ¿no? Entonces, el, yo no tenía equipo si Andrés no estaba, no podía tampoco ser desleal e irme y decirle, ¿sabes qué? Me voy con Piratas porque yo sí puedo. No, fue Andrés, Paul me acaba de llamar, quiere que vaya a Piratas. ¿Me das permiso? A pesar de que no trabajaba desde el 2016 con él, pero era la lealtad y el respeto que le tengo. Entonces fue como que sí. Me dijo, bueno, yo pensé que me llamaban a Piratas y Paul me dice, no, ¿sabes qué? Viene un equipo campeón de Colombia y necesitan una persona. Van a jugar Liga Sudamericana 2019 aquí y necesitan una persona. Nosotros, lastimosamente, tenemos eh, otras personas que están trabajando a nivel con contratos, no podemos llevarte, pero ven. Y fue en Ibarra, el primer microciclo. Era Piratas, era Búcaros, que era el equipo de Colombia. Estaba Nacional Pichincha, me parece, que era de Bolivia. Y estaba otro equipo, no recuerdo bien. eh, Creo que era Ceci Franca o Regatas Lima, no recuerdo bien. Total, me llevan a mí, me presentan, me llama un directivo de Búcaras, un director deportivo, y me dice, bueno, te espero acá, tienes la habitación tal del hotel, tienes todo esto, ven. Pues nada, voy, llego y me dice, bueno, o sea, bienvenido, tienes una aprobación, fírmame esto, por favor, necesitamos enviar a la Federación Internacional de Baloncesto, entras como fisioterapeuta FIBA y te quedas como que, wow, o sea, nunca pensé llegar a esto, pero bueno, gracias. Me quedé ahí y me presentan a dos personas. El uno era Lamar Robertson, que lo había conocido en Importador Alvarado en ligas nacionales, ahora jugaba en ese equipo. Y el otro me presentan dos hermanos, Taboada, Emilio Taboada y Leandro Taboada. Emilio Taboada me dice, hola, ¿cómo estás? Yo tengo un desgarro. Me pasan una ecografía. La veo, la analizo y empiezo a tratar. Y conversando así como estoy conversando contigo, entraban y salían y se tomaban fotos con él. Entraban y salían y se tomaban fotos con él. No sabía quién estaba tratando. Total, acabé el tratamiento. Eran 4 días de liga. Tenía que estar en camerinos, tenía que asistir en la liga. Teníamos partidos, teníamos la clasificación a la segunda ronda. Eh, Me dice, bueno, entonces, ¿puedes hacerme un doble tratamiento diario? Claro, a mí me contrataron, estoy aquí para ayudar. Listo.
Al inicio estábamos en una habitación del hotel, estábamos trabajando, Lamar Robertson, Emilio Taboada ahí y otros jugadores que venían del equipo. Conozco a Cave Walters, que era un jugador ahí también. Empezamos a conversar, trabajaban de las islas de San Andrés, Colombia, que también es otra locura de mi vida. Eh, y me dice, sí, que no sé qué, empiezo a conversar. Dando gracias a Dios, domino muy bien el inglés. Conversaba con los americanos, trabajábamos muy bien. Y de ahí tengo la oportunidad de quedarme con Emilio Taboada y en mi miedo le digo, brother, no sé, perdón, ¿por qué se toman tantas fotos contigo? Ah, es que subieron una foto en la que estoy contra Kobe Bryant. Y yo me quedo como que, wow, o sea, tú jugaste contra Kobe Bryant. Dice, sí, mira, ¿me puedes pasar esa foto? Claro. Y él está como la selección Uruguay contra la selección de Estados Unidos en Juegos Olímpicos, jugando contra Kobe Bryant. Y estaba en mis manos. Y te quedas como que, wow, o sea, nunca pensé llegar a tener a alguien que estuvo así. Y era como que ahora sé dónde estoy. Un crecimiento tan loco. Me hice grandes amigos ahí en ese equipo. Lastimosamente teníamos 3 bajas porque ellos venían de acabar la liga y es una liga más exigente. Bueno, era en esa época, la liga colombiana. Hoy por hoy también está a la par. Y ellos me dicen, bueno, entonces tu contrato se acaba el último partido. Se acaba el último partido y Piratas jugaba el siguiente partido de la clasificación para jugar contra, creo que era Flamengo o Corinthians. Y tenían 2 lesionados. Había un cuadradito donde se sentaba la delegación, estaba la sentada la delegación. Viene Paul y me dice, René, te necesito en camarín. Necesito que estés aquí. Ñaño, estoy con ellos. Tú tienes otra. Llega el fisioterapeuta de allá y me dice, toma, ellos se van a jugar la clasificación. Necesito que nos ayudes. Vamos. Pídele permiso a los directores deportivos que me contrataron y yo voy con todo gusto. Vamos, vamos, vamos. Y clasificamos para ir a jugar a segunda ronda contra Corinthians o Flamengo. Corinthians en Brasil. Era una locura. Dije, bueno, seguimos en el nivel profesional. Dejé botando un poquito del consultorio. Salgo del hotel al parqueadero, un montón de gente de Tulcán. Un montón, Diego Muñoz, toda la familia de Diego Muñoz, un montón, algunas amigas, un montón de gente. Era como que, loco, estás aquí. Y yo, sí. Era como que sí, o sea, alguien de Tulcán que esté haciendo algo así nunca había pasado. Tuve la oportunidad de estar en ligas nacionales, sí. En la americana, sí. Trabajar por ligas internacionales, sí. Estar acreditado también. Y era como que, wow. Y era como que necesitamos la firma de él, por favor, un autógrafo. No sé qué. Y el hermano, un loco. Un loco también. Personas que jugaban muy alto nivel. Ahí es donde acaba la primera etapa de mi vida, que es el 2019. En el 2020, Pandemia. donde en una final eh, que ya había la pandemia, nos cortan el aforo y nos dicen que sí, que hay un virus, que no sé qué, y pues a nivel como que ministerios, qué sé yo, y política, cosas así. No, no, eso no pasa acá, eso no llega, eso es en China. Y logramos jugar con los justos, me acuerdo un partido, el último partido que jugamos, y ya nos decían que iban a cancelar todas las actividades deportivas. Me vi muy ligado en el deporte en esa época, a pesar de que tenía muchos pacientes y amigos míos, que perdón por no nombrarlos, que eran tratos del consultorio, y llegaban al consultorio. Simón Calzadilla, que fue uno de los jugadores que jugaba en un equipo que se llamaba Caballeros, que sí debes haberlo Sí. escuchado, que después formamos acá entre Jonathan Ortega y Diego. em, Te quedas en un punto en el que dices, bueno, o sea, mi trabajo es el consultorio, mi trabajo es el deporte, mi trabajo es la TRQ y mi trabajo son todas las disciplinas deportivas. Entonces, si me cierran las disciplinas deportivas, si me cierran la TRQ, si me cierran el baloncesto y no puedo tener pacientes, ¿de qué vivo? Quebré. Ahí me quedé en bancarrota. Tenía un Renault Twingo que hasta ahora lo extraño. Te juro. Quisiera ir a buscarle a la persona que lo compró y volverle a comprar. Empecé en un Renault Twingo, un compañero de aventuras, un montón de cosas. Y vine acá, donde antes, en esa transición de que empezaba
no sé si decirlo, el encierro, si vale el término. Tuve la oportunidad de conocer a otra persona, Diego Petate, fue directivo del Banco de Guayaquil, hoy por hoy no sé en qué equipo esté, pero me dice, brother, ni sabes, un tal Richard Carapaz va a sacar un equipo. ¿Te gusta el ciclismo? Pues me gusta el deporte, vamos. Unos varios años o temporadas antes tuve la oportunidad de ir con la Federación Deportiva del Carchi a unos Juegos Nacionales, gracias a Andrés también. Ya. Fuimos allá y quedamos campeones y fuimos con el sobrino de Richard Carapaz y con la bicicleta del Movistar en esa época, porque teníamos pista, ruta y contrarreloj. Entonces fuimos con la de contrarreloj de Richard, una bicicleta que valía entre 20. eh, Muy caro. Fuimos en pista, el apellido Carapaz ya sonaba, este loco ya andaba haciendo locuras. Me parece, me falla la memoria, me parece que ya ganó el Giro de Italia esta Ya fue en época. 2019, creo que fue. Exacto. Y en esa transición eh, yo fui a Juegos Nacionales también. ¿Sabes qué? Sí fue a Juegos Nacionales. Porque colapsé en el 2018 y dije, estoy dejando la fisioterapia propia mía. Y me llamó un doctor y me dijo, ven, pon tu consultorio conmigo. Y fue un punto en el que no sé qué hacer. Y le dije sí. Y le dije sí. Y me fui a la Vuelta al Ecuador de la Juventud. Me fui a Juegos Nacionales. Me fui a la Vuelta al Ecuador a la Juventud, que tenía que acabar acá y hubo paro y no sé qué. Y al final se acabó en Ibarra. Y a 2 días fue Liga Sudamericana de Baloncesto. Y tenía que presentarme en Quito otra vez. Y yo te juro que hubo un punto en el que dije, no sé, me voy a ir por 4 días y voy a arriesgar un trabajo estable. Lo arriesgué. Y le dije al doctor, perdón, vengo de Juegos Nacionales y llevarnos como 200 medallas de oro. Ah, vengo de subirme de la bicicleta de Richard Carapaz sin saber qué era la bicicleta y me fui a comprar medicación a la tienda en esa En la bicicleta. bicicleta en Guayaquil. No sé cómo no me mataron. Y vengo, tengo la vuelta a la juventud. Vengo de la vuelta a la juventud y conversamos. Y fue la transición tan corta que le dije, Doc, me acaban de llamar para ir a Liga Sudamericana. ¿Qué hago? Espéreme hasta después. No, dijo, no te puedo esperar. No me espere. Será en otra oportunidad. Pasó Liga Sudamericana, pasaron los 4 días, tenía este contacto y al final fue como que, bueno, se acabó todo, ¿qué hago? Llegué a mi casa, ya hablaban de pandemia, ya hablaban de encierro, no sabía qué hacer. Le dije al doctor no, pero al final no sé si iba a trabajar o no. Tenía solo 2 camillas, no podían ir pacientes. ¿Qué hago? Hubo un punto en el que eh, Diego me dijo, no, ¿sabes qué? A los chicos les gustó el trabajo. Profesor Montenegro en esa época también nos dijo, sí, nos gustó tu trabajo. Vamos. Un tal Richard dice que va a abrir un club. Pues vamos, bro. De una, me sumo, sí, 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 listo, listo. Ya, cuenten conmigo. Pero que se acabe el año y voy. Sí, sí, sí. 3 horitos después, como se dice, morochamente, Paul Cano y me dice, me gustó tu trabajo, ¿sabes qué? Hablamos un poquito de fisioterapia en Ibarra, con entrenamiento en el Laguna Mall. Ya. Me dice, de una, vamos, de una. Va, vente a vivir Ibarra, vas a vivir en mi casa unos días, ponemos un par de cosas, yo lo voy a adecuar, después hablamos de tu sueldo, yo te quiero. Dije, me quedé en la calle, debía el arriendo que me quedó lo pagué con la garantía, no tenía nada, no sé qué hacer, pues me voy a Ibarra. En un punto fui, miramos el local, lo vimos, empiezas a soñar, pongo aquí, esto lo pongo acá, no sé qué, te ilusionas, lo logras, intentas, 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 y al final del día la pandemia nos basta eso, se podía hacer eso, se suspenden las ligas deportivas y obvias razones la ahí me quedé en la casa de mi hermano con mi cuñada y yo era el que iba a hacer las compras al Supermaxi, hacer la fila de 2 cuadras, como lo vivimos tan brutal, sin trabajo. Tenía deudas, tenía muchas deudas, no tenía tarjetas de crédito, tenía un pequeño préstamo de $7,000, debía como 3,000. eh,
No sabía de dónde iba a pagar el arriendo y hubo un punto en el que entré en una crisis de desesperación y una tía dijo, hay un camión que va a llevar mascarillas y regresa vacío. Es ahí. Regreso a Turcán, sin dinero, eh, con una mano delante y otra atrás. Después de venir de una montaña rusa, me toca la bajada que a nadie le gusta. Y vine acá a vivir en un cuartito que tenía en la casa atrás de mi mamá, en un cuartito que era detrás de la lavandería, loco. Cuarto con un baño, ahí, calor de hogar, otra vez a los tiempos. Volví a los 12 años y al final del día fue como que en un punto no tenía a nadie, pero venía de lograr un montón de cosas. Y me dicen, bueno, ¿qué hacemos? No sé, vendamos el carro para pagar mis deudas, me quedo con lo que quede. No, no, te vamos a ayudar, listo. En resumidas cuentas, la transición de la pandemia fue algo muy duro porque dije, bueno, voy a tirar la toalla y voy a dedicarme a algo más. Voy a poner una cafetería, una pizzería, alguna vaina, alguna cosa. Me dediqué a vender mascarillas, ver medicación, hacer cosas. Y recuerdo las clases muy enfáticas de una división en mi rama, que es la terapia eh, cardíaca y respiratoria. Justo, se abre una plaza de trabajo en el hospital, bueno, no hay garantías para nada, solo hay trabajo. Mueres. Y fue un punto en el que dije, no, denle el trabajo a alguien. Creo que no voy a arriesgar mi vida, poder ir a intentar lograr algo. Lo que hice fue coger pacientes a domicilio. Trabajamos con el doctor Javier Cadena. Fue uno de mis primeros pacientes. La mamá, el papá de algunos amigos que estaban mal, muchos pacientes, y empecé a hacer algo que no había hecho desde que edad. Dejé todo lo que había hecho, deporte, de atletas de alto rendimiento, todo, y empecé a hacer otro. Un René que hacía fisioterapia respiratoria, trataba de mantener a la gente viva, trataba de hacer otras cosas, y fui creciendo de esa manera. Que bueno, ser inteligente, hay que buscar la manera de sobrevivir. Logré tratar de sobrevivir, logré rescatar mi tingo, logré cubrir unas deudas. Mauricio Llanes, que me pudo incluir también en el ciclismo, que es un gran amigo mío, me ayudó con algo más también así en procesos y pacientes y cosas. Me referían. Y después nos fuimos soltando de a poco, pues. Podríamos tratar que uno de no sé qué, que juguemos con mascarilla, que no sé cómo. Y ahí es donde llega un punto en el que la gente dijo, bueno, René, estás acá, qué loco, qué bien, que no sé qué. Hay un montón de cosas en el baloncesto, sí. Diego Muñoz y Jonathan Ortega. Y mi persona jugábamos en el equipo de Jonathan, que se llamaba Caballeros de Baloncesto. Jugábamos en Ibarra, un equipo muy bueno. Incluían los jugadores profesionales en este equipo amateur para jugar en ligas fuertes. Chocábamos por ahí, rozábamos por ahí duro. Y al final del día fue una locura en la que me dijo, bueno, ¿y qué? Saquemos un equipo profesional. Bueno, yo nunca digo no. Bueno, vamos, listo, mueve las cosas que no sé qué. Melvita Cadena en esa época y el Herrera, conocidos de Fabio Cadena, mis amigos. Quiero hablar. ¿Me pueden dejar hablar? Sí, claro. Les presentamos el proyecto, apoyen prefectura, listo. Y lo renovaron el sorteo a petición de que íbamos a un equipo profesional de baloncesto. Y empezamos a mover fichas, tuvimos una asociación con Atenas, que son las personas que trabajan con el calzado Venus. Nos empujaron, sacamos el equipo profesional, volví el baloncesto profesional, extrañaba un montón. Y a la par, Richard, al mismo tiempo, baloncesto profesional, Y vuelta el equipo de, o con Richard a la con vuelta. Richard Carapaz, con el equipo de la escuela de Richard Carapaz, la vuelta al Ecuador con el equipo Eagle Bike y vuelta al Ecuador con el equipo militar. Y empezamos a trabajar con el Eagle Bikes y empezamos a meterle en el ciclismo, en el ciclismo, en el ciclismo, en el ciclismo. Donde hoy por hoy tengo la oportunidad de que Caicedo, que Richard, que Cepeda, hoy en la mañana Nixon, Diego Arteaga, gente representante del Carchi en el mundo, estén en la camilla, en mi consultorio, cuando llegan se toman fotos,
Richard me obsequió 2 camisetas, están colgadas allá. Cristian Toro en el Movistar, un montón de cosas que trabajamos ahí. El señor Pedro Rodríguez, Franco Rodríguez, Hipólito Rodríguez, las personas que confiaron en mí. Diego Puetate, las personas que dijeron, sí, ven, Movistar te necesito. Llevaron la presentación, estuvimos un montón de cosas, empezamos con los entrenamientos en casa. Mi papá nos prestó un computador y empezamos a hacer porque no tenía internet en el cuarto en el que yo vivía. Y empezamos a hacer teleentreno con Jorge Montenegro, con Fabio Cadena, se unía a veces, se me va el atleta, se unía Silvio Guerra en los lives, él también le gustaba desde Miami, empezamos a utilizar el famosísimo Zoom y empezamos a mover fichas y cosas y empezar a hacer cosas para poder seguir. O sea, creo que es una persona que se mantiene activa en todo momento y me desesperaba estar en casa sin hacer nada. Y ahí va la línea del ciclismo. Ahí es donde empieza a trabajar muchísimo el ciclismo. David Villarreal, empezamos a recuperarlo. Él tuvo una fractura en 8 partes de la tibia y todo el mundo le dijo que no iba a ganar. Fue y ganó la clásica de Richard Carapaz, que fue en la casa de allá del playón, de la playa. Y solo nos abrazamos y llorábamos mucho porque era como misión cumplida. Sufrimos tanto por tratar de recuperarte. Nos encerrábamos aquí en el gimnasio, nos encerrábamos en mi casa. Lograba hacer los tratamientos para que él pueda regresar al alto rendimiento. Hoy por hoy es un gran entrenador. En la mañana ganó medallas acá, con sus pupilos. Una persona que a través de la experiencia y la parte teórica y educativa lo está mezclando también. Y te juro que entre más creces, te vuelves más de cristal. Siento que hoy por hoy soy más emotivo y cada vez que hay experiencias o cosas, y se me van las lágrimas de la emoción porque teníamos muchas trabas y hoy por hoy lograr ganar después de haber perdido tanto tiempo durante épocas tan difíciles, llegar a ganar cosas así es una locura. Conocí otro loco, Brian Obando, estuvo en el UAE, estuvo en el UAE de Colombia, tuve la oportunidad de ir a España, estuvo en el Freud, que iba a subir al Izarte, que luego subí al Movistar, que es la manera con la cual estuvo Richard. Nixon Rosero, que también estuvo ahí en la mañana, en el Movistar, que también estuvo en el Izarte, que también es el Movistar de España. Hay mucha gente que ha pasado por el consultorio a través del tiempo en baloncesto, te decía, como Taboada, que estuvo con Kobe Bryant, como el campeón olímpico que tenemos, que es la casa de él, es mi consultorio, y mis amigos, igual con Caicedo, que recién se cayó, se fracturó la clavícula, y hoy, no sé si fue hoy o ayer, ganó la etapa reina de la Vuelta a Portugal, me llamó, llamamos, conversamos un montón, estuvimos ahí, sí, sí, o sea, lo logramos, ahora sí te puedo decir que lo logramos, porque siento que darles el alta a los pacientes y regresen sus competencias está bien, pero que logren algo que ansían ellos, para mí también es mi emoción de bien, o sea, misión cumplida por mí y hoy por lo puedo decir por mi equipo de trabajo. Y en ese crecimiento va Richard y me dice, loco, sí, trabajemos, vamos, empecemos con esto y empezamos a tener tantos talentos. Viajaba todos los días de mi Twingo a la playa, trabajábamos por allá, formaba parte del Movistar, nos íbamos a la vuelta al Ecuador, conocí un montón de gente, extranjeros, estaban equipos continentales, gente muy loca ahí, que nunca pensé conocer. Y a la par estaba también con el baloncesto. Entonces estuve trabajando siempre en esta dinámica, pero nunca dejé de lado a los pacientes traumatológicos, deportivos y los de aquí, los de cirugías, porque es algo que también me apasiona. Ya. Entonces ellos eran el punto en el que te dicen, sí, yo voy donde usted porque usted le trata el Richard. Sí, sí, yo voy donde usted porque vi Claro, es que que me imagino, ¿no? Me da terapia el terapista de Richard. exacto, es como que, ¿dónde vas? O sea, es como que así, ¿no? ¿Me entiendes? Y es la emoción de ver si, no, si el mal lo recupera el Richard, ¿cómo no te va a recuperar vos? Como que sí, no me comprometa tanto, va, hay que analizar su caso, pero sí lo vamos a lograr. O, por ejemplo, me dice, no, sí, él estuvo allá y no sé dónde, trabajando con la gente, ¿cómo lo ven? Sí, entonces que empiezas a trabajar así. Y el hacer esto con el ciclismo y con el baloncesto, trabajar a la par, sí, es una manera de
edad. Claro. Y te llegas a un punto en el que llegas al consultorio y empiezas a crear gente que ya no te abastece. Dije, bueno, es hora de abrir otra vez las camillas. Empecé en un cuarto que había al lado de la sala de mi mamá, 2 metros por 4 creo, no tenía más. Y es 1 metro y medio por 4, debe serlo. Súper chiquito, la gente confiaba en mí, empezaron a salir, hice investigación. Soy un ñoño, soy muy nerd, me encanta muchísimo la ciencia, leo todos los malditos días algo. Y a un punto en el que llegan unos colegas suyos, periodistas, a hacerme un informe sobre por qué hay tantos daños patológicos en los tendones. Y me fui de ciencia de largo y empezamos a hacer un montón de cosas. Donde al final te das cuenta que no puedes solo y empecé a entender, Andrés. Sí. Ya empecé a entender, Andrés, necesito gente. Necesito gente que me ayude. Necesito un René que me ayude. Hubo mucha gente que estuvo dentro de mi consultorio cuando mi consultorio volvió a ser una camilla y la sala de la casa de mi mamá. Y empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, empezó a llegar gente. 3 horitos después estaba la camioneta del Richard Carapaz, la van del Richard Carapaz afuera de mi casa y la gente ha hecho la vuelta, así. Un montón, no, afuera, solo porque estaba dentro del tratándose. Atrás de mi casa había una construcción, la adecuamos e improvisamos de alguna manera un consultorio donde allá había unas 2 camillas más, 3 camillas, 4 camillas y había gente. Había muchos estudiantes de la técnica, había estudiantes de la UTLA, había estudiantes de la católica, había estudiantes de la central. Tenía mucha gente que estaba ahí queriendo aprender de mí para poder ayudar. Entonces me convertí en Andrés. Ya. Empecé a enseñar lo que él me enseñó de la manera en la que él me enseñó, para que ellos puedan ayudarme y para que ellos puedan aprender. Estaba Diego, Alexita, estaba Kevin, Mela, Shaki, gente que eh, le echó la mano y como que sí, lo estamos logrando. En un punto en el que hice lo mismo que hizo Andrés conmigo, una vez que fuimos creciendo tanto, les toca volar y hoy por hoy todas las personas trabajan. Alexita y Diego son directores del Centro de Fisioterapia del de Tutiño. Ya. Kevin es el fisioterapeuta del equipo de BMX de la Federación. Em, ¿Quién más está ahí? Fabián Pantoja, que también lo deben conocer, tiene un consultorio en Ibarra. Mela tiene su consultorio en Ibarra también. Se especializaron en cada una de las cosas. Enseñé mucho lo que era complementar un servicio y no poner el mismo servicio, ¿no? Poner la Claro. panadería al lado de la panadería, ¿no? Si ponen panadería, ponle El pastelería al plus. lado. O, no sé, pone el café al lado y entre los dos trabajan en el par, que es la realidad que se está viendo hoy en día, es complicada. Y fui creando gente en un punto en el que conocí hoy por hoy mi mano derecha, mi monstruo que estoy Ujú. creando, que Andrés me creó a mí, yo estoy creando un monstruo, Samantha Montalvo. Es mi mano derecha. Y mi monstruo chiquitito que también estoy construyéndolo es Daniela Rodríguez, ¿no? Hubo mucha gente que pasó por mi consultorio, una gente por ánimos de lucro, una gente por aprovechada, una gente por tratar de buscar un beneficio propio, con ánimos de lucro. No todos pueden ser buenos. Al final del día te das cuenta que hay personas que entran a tu vida y sí han tenido una segunda intención y te terminan metiendo la puñalada en la espalda, ¿no? Eso sí es algo que me enseñó a mí también a saber quién realmente se debe sentar en mi mesa. Y bueno, pues René, después de toda tu experiencia, ¿no? Eh, Desde el inicio, ¿no? La universidad te sacaron al inicio, tuviste que ganar la beca para poder estudiar, el mundo del básquet de alto nivel, enrolarte en el mundo deportivo, también conocer personajes deportistas de altísimo nivel, caer en la parte del negocio, la pandemia que nos destrozó a muchos, afectó a muchos, volver a Tulcán sin haberlo planificado, crecer aquí en tu tierra natal. Después de toda esa experiencia, de lo que has conocido, de lo que has vivido, la gente que has logrado encontrarte en el camino, ¿qué le podrías recomendar a los jóvenes que tal vez están en tu 2018, así, sin saber qué hacer, tal vez de bajada? En base a tu experiencia, ¿qué les puedes recomendar? Mira, En la parte de en la trabajo, de parte de trabajo, de emprendimiento, de todo, emprendimiento, trabajo, de, emprendimiento, de cómo le echamos contactos. gana, yo creo que el mejor consejo, eh, no sé si valga el término, pero te vas a poner una panadería hasta para saber
hacer pan tienes que aprender, tienes que fallar, tienes que intentar, tienes que mejorar, tienes que estudiar y para poder lograrlo. Entonces, mi mejor consejo es que la experiencia no se improvisa. Y para poder dar un salto tan grande como un emprendedor, hay que tener por lo menos un poquito de experiencia en algo que se va a hacer. Y al hablar de experiencia, en mi punto de vista, no pongo fisioterapia como experiencia, sino lo pongo como un trabajo X. Y analizar tanto ese trabajo en el lugar en el que estás y saber lo que vas a hacer. Porque si yo pongo la misma fisioterapia que tengo a 3 cuadras, o a 5 cuadras, a 7 cuadras, no estoy haciendo nada. Sino saber cómo complementar como conjunto de profesionales y saber qué partes o qué personas o qué cosas vamos a hacer, al menos en mi caso. Como te decía, que tú pones el pan, yo pongo el café, porque si pongo el pan, no lo vamos a lograr. Es así de sencillo. Y las ganas, o sea, es irse contra el mundo. Yo puedo morirme. Michael Jordan, baloncesto, dijo, o sea, puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar el no intentarlo. Y hay que intentarlo, porque morirte diciendo, no, chutera de haberlo hecho, no. Ah, sí era de haberlo, ¿no? O sea, no. Hay que intentarlo. Solo es la única manera en la cual te va a ir. Tuve amigos que se cogieron entre 4 amigos, grandes amigos míos, los considero mis amigos, no sé si ellos me consideren. Pusieron un consultorio 3 veces más grande de lo que yo iba creciendo. Pero acaban de graduarse hace un mes y medio. Y era como que no. Y habían cosas que improvisaban y que no salían. Y que es como que yo traté de hacer pan sin saber hacer pan. No me va a salir. No me va a salir. Entonces es bueno el tratar de aprender para poder luego ponerlo en práctica. Tratar de no saltarse pasos. Hay pasos que son indispensables en la vida que yo aprendí con los años. Que es el fallar, el aprender, el mejorar, el entender, el aceptar comentarios fuertes, el aceptar críticas fuertes para poder crecer. Pero a veces hay personas que, por ejemplo, 1, 2 conflictos, no, esto no es para mí, me abro, Exacto. pongo un sitio de lo que sea, de comida. Y a lo mejor ese es su destino de vida, ¿no? Porque pueden tener talento en eso. Pero el momento de aprender, he cogido tantos comentarios de tantas personas que he conocido alrededor del mundo que me doy cuenta que digo, por ejemplo, Keith Walters que te hablaba, ¿no? El man me dice, yo puse un sitio de comida rápida en las islas de San Andrés, porque me fui allá al equipo de Caribbean Storm, que fuimos allá a verles y fui a ver allá, fui a trabajar allá. Eh, los basqueteros viven allá y la- la comunidad es muy difícil y él lo que hizo, el agua en una isla es muy complicada. Claro. Él lo que hizo fue poner unas cosas encima de su casa que colectaban el agua lluvia y empezó a potabilizar y a comercializarlo. Y mientras él hacía eso, la otra persona empacaba, ¿me entiendes? Y la otra persona distribuía. De esa manera, un recurso se puede convertir en 3 fuentes de trabajo. No y él coge el agua lluvia, yo también voy a coger el agua lluvia. O sea, pues dale, entonces no te vuelves un complemento, te vuelves una competencia. Competencia. Y la idea no es generar tanta competencia, sino complementar ese estudio de mercado que no lo hace nadie y lo hice yo. Y me fui dando cuenta en qué faltaba en Tulcán, qué no faltaba, cosas de experiencias, gente, lesiones, situaciones, cirugías, o sea, complejidades de tanta cosa que también tuve la oportunidad de prepararme. Ahí hago un paréntesis. ¿Cómo pude venir acá y lograr y intentar y seguir logrando? Porque lo sigo intentando. Porque dando gracias a Dios tuve preparaciones con Juan Muro Zabaleta, que es el fisioterapeuta del Real Madrid. De las manos de él pude aprender en mis manos a saber hacer muchas cosas. Y lo tuve frente a frente comiéndonos una pizza, sabiendo, escurriéndole el cerebro ahí, porque no sé si vuelvo a tener la oportunidad de tener, y no la volví a tener. Eh, Ángel Bazas, que pues la pandemia se lo llevó, me enseñó todo lo que es de Juegos Olímpicos en atletismo, lanzamiento de bala, todo, porque era el director deportivo y fisioterapeuta de Juegos Olímpicos de la selección de España. Que de manos de él pude aprender a hacer, no sé, un montón de cosas para recuperar jabalina, garrocha, pala, disco, todo lo que es. Entonces, no vine a improvisar, vine a acabar de complementar todo lo que aprendí, a consolidar conocimientos, a seguir en eso y a nunca dejar de aprender. Pero si llegas y te abres y dices, sí, yo tengo todas las cosas de último, tengo un Ferrari, pero no sé cómo prenderlo.
tienes que aprender a manejar. Claro. Y tienes que aprender a manejar en los carritos en los que crees que te En puedes el Twingo, chocar. en el Twingo primero. En el Twingo. Como para poder lograrlo. Esa parte de la vida no te la puedes saltar nunca. Creo que el improvisar no te puede llevar a un buen futuro, a una buena producción, a un buen desempeño. Yo cogí a Samantha y Samantha empezó ganando $0 y vino acá por experiencia y ahora es la jefa de personal del consultorio. O sea, todo lo que sabe es gracias a mí porque tuve la oportunidad de coger mis manos y de decirle así se hace esto. Que tuve a alguien que cogió sus manos y me dijo así se hace esto. Y el momento en el que tú te pones a pensar y dices, voy a emprender en algo, me voy a poner algo, sin hacer un estudio de mercado, Ya no estamos para eso. ya no. Tulcán ha avanzado tanto y me encanta esta ciudad. Me encanta esta ciudad. No me quiero ir nunca. Me encanta la gente, todo. En el que te das cuenta que debes entender a la gente en muchos de los aspectos. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, que los colores, que el sabor, que el clima, que las chompas, que las series de televisión, que la política, que los deportes? Tú debes entender a la gente para poder saber qué es lo que necesita. Y ser empático. Quiera que me traten, y yo voy a tratar como quisiera que me traten. Eso es la empatía. O sea, yo quisiera un lugar que quisiera que yo estuviese así. O sea, no sé, no creo que han tenido la oportunidad de estar en mi consultorio, pero el Fer sí. Hay un televisor en cada uno de los cubículos. Quisiera estar ahí y que la partes o procesos dolorosos que hay dentro de la práctica no sean tan fuertes y deben ser más llevaderos, no sé, o quieres ver una serie o lo que sea, o sea, complementar, poner, ver algo que va más allá, no solamente de tu profesión. Exacto. No es nada de mi profesión eso. Sin embargo, creo que los mínimos detalles, O sea, no es parte de la profesión, pero sí del negocio, del servicio. no, eso, no lo quiero llamar negocio, pero sí lo quiero llamar Sí, servicio. de la Ajá. empresa. De la empresa, ajá, Sí. puede ser. Pero llegas a un punto en el que sí te pones a pensar, visitas un montón de gente y dices, sí, y esto me gustó, esto no. Esto sí me gustó, esto no. Esto de esta empresa sí me gustó, esto no. ¿Cómo le pongo? Bueno, y al final pones como te gusta y como quisiera que le guste también a la gente. Y complementas un negocio después de un estudio de mercado. Te das cuenta que el de las pizzas dice, no, yo hago hawaiana y de carnes. Muy bien, yo voy a hacer napolitana y cuatro Choclo. estaciones. Y de choclo. O mi gran amigo Carlos Dorado, de la Especia Pizza, tiene pizza de birra. Y te quedas como que, ¿qué? Y es como que, bueno, él tiene que intentar hacer algo nuevo. O sea, las cosas no se pueden improvisar. Y el emprender, no sé, hemos caído tantas veces y nos hemos levantado tantas veces. Michael Jordan jugó un montón de años, solo ganó 6 anillos. No es que perdió, es una locura. O sea, perdió un montón de temporadas, pero ganó 6 anillos. O sea, y es el mayor exponente. Pero no los ganó improvisando, vino de una trayectoria súper grande. Y con trabajo Duro, constante, duro, duro. permanente. Yo en Quito trabajaba domingos, no tenía feriados y hasta hoy en día ni siquiera los tengo, no tengo vacaciones, no tengo horas libres, no sé. Te quedas en un punto clave en el que te pones a pensar y dices, bueno, o sea, ¿hay algo que me falte hacer? Sí, seguir estudiando. Seguimos estudiando, conozco a Karina Ayala, conozco al doctor Mina y creamos la carrera de fisioterapia en Cue. Te quedas en un punto en el que sí, o sea, hay que seguir, no sé, yo lo hablo mi legado, lo mal nombrado puedo decirlo, mi legado. Y te quedas en un punto en el que dices, sí, conocí al doctor Mina jugando básquet porque él jugaba contra mí en el Tajamar. Y por eso es mi amigo. Regresó a Tulcán, resulta que ha sido el El rector rector de de la la... UPEC. Así que es como que bien, o sea, súper bien. Va a mi consultorio, doctor Cristian Coral de la notaría. Va a mi casa, cuando mi casa era el consultorio, le habían tratado 200 personas en 200 lugares, llegó donde mi consultorio, se curó a mi casa y me dijo, tengo una oficina arriba de mi casa, tienes que ir allá. Te la dejo a un poquito de dólares, ven. Y ahí empecé otra vez, complementando servicios, empezando, mejorando, tratando, yendo más que tu paciente es tu amigo. Somos personas, trabajo con personas. Eh, no los veo a los pacientes como alguien sino más, sino como alguien que está frustrado porque está lesionado y no puede jugar fútbol.
Alguien que se cayó de la bicicleta y tiene presión por el equipo y tiene que regresar porque tiene un contrato firmado. Una mamá que tiene una fractura y no puede solventar las cosas que le pasan en su casa o en su trabajo. Un papá que no puede ir a trabajar por situaciones y que no puede ir a divertirse los fines de semana en un deporte habitual. Personas que por su dolor no pueden llevar su estilo de vida. Te pones a ver más allá de lo profesional. Empiezas a ser mucho más humano. Y a veces me dicen, loco, eres corazón de madre, pero muy corazón de madre, y a veces sí, pero no voy a cambiar. Creo que en definitiva soy el mejor guerrero que Dios creó a través de todo lo que ha pasado. Lo único que quiero es ayudarles a todos los que pueda. Y tal vez ese es parte de lo que la gente busca y quiere y por eso recomienda. De pronto sí, ¿me entiendes? Porque llego acá y es como que hay personas que se quedan como que, yo fui a otros sitios y no me dijeron, me fui a Quito, me fui a Barra, me fui a Pasto, me fui a Piales, pero es la primera vez que entiendo lo que tengo. Y es como que no me felicites, es mi obligación hacerle entender lo que le pasa y lo que vamos a hacer para mejorar. Y si algo no funciona, cambiamos, variamos. O sea, hay que buscar la solución a eso. No, gracias a Dios he tenido muchos amigos traumatólogos que también manejan muchas cosas, inclusive hasta procedimientos. Y hemos complementado tantas cosas que lo de emprender no sé cuándo va a acabar. Hace una semana me compré un ecógrafo. Tenemos equipos de fisioterapia avanzada invasiva. Hacemos un montón de locuras con el fin de mejorar los pacientes, ¿entiendes? De complementar las cosas que veo que faltan. Si veo que el de 2 cuadras, que mi gran amigo tiene ondas de choque, no me voy a comprar otras ondas de choque. Es una locura. Debo complementar con algo que no lo tiene y si lo tiene, lo recomiendo. Y lo hemos hecho. ¿Sabes qué? Para ese tratamiento necesitas esto. Y ahí en este lugar. Enseñé a otras personas a decirles, sí, ¿sabes qué? No trabajo parte neurológica. Parta, ¿vas tú? Sí, listo. Este paciente tiene que ir a este lugar. Acabo de detectar que esta situación en este tipo de consultorio no lo podemos sacar. Necesitamos un consultorio especializado en este o en este otro. Y le refiero a las otras personas. Pero hay cosas que sí las trabajamos y las hacemos. Eso se llama complementar, ¿me entiendes? O sea, yo no voy a la competencia. Yo voy al... Ni acaparar No, todo. no. Soy de las personas de que el que mucho abarca, poco aprieta. Si veo que una persona está en atletismo, no me meto en atletismo. Fortalezco lo que tengo, baloncesto y ciclismo. Ya. Si veo una persona que está en el fútbol, que es mi gran amigo, no me meto en el fútbol. Sigo en lo mío. Y punto. Algo como de lealtad o respeto. O sea, colegas, son mis colegas. Está todo bien. El sol sale para todos y quiero que Claro. brille para todos. Lo que no sé es cuándo vamos a dejar de emprender, porque esto es una evolución constante. Tienen un estudio increíble que lo pude ver y te quedas en un punto en el que aquí tranquilamente puede funcionar un canal de televisión. Te quedas en un shock en el que ahora es así, sí, ahora es así. Entonces vas evolucionando tanto y con un fin. Mi fin es el beneficio de los pacientes, que, que tengan el mejor tratamiento y que, como alguna vez leí por ahí, de mis bolsillos se puede beneficiar los bolsillos de alguien más, lo haré, o sea, siempre lo haré. Ahora tengo estudiantes de la técnica, tengo estudiantes de la católica, tengo estudiantes de la UTLA y tengo estudiantes de PIAL que están dando la vuelta, quieren aprender, están por ahí, me escriben, me dicen. Nunca les diré que no. No puedo decir que no, me Claro. siento mal. La vaca no puede olvidarse cuando fue ternera, ¿no? Nunca me olvidaré cuando fui ternero, nunca me olvidaré cuando andaba atrás del Andrés, nunca me olvidaré cuando me regañaba y me sentaba y me quedaba ahí, lloraba y decía, no puede ser, esto no es para mí, me quiero ser militar, me quiero ser policía, me voy a poner una agencia de algo, quiero importar, quiero poner electrónico, no sé, quiero vender teles, no sé. Te frustras y después te das cuenta de que no, todo lo que construyeron hoy por hoy funciona. Es duro emprender, es duro. No he dejado de emprender, antes debía $100, ahora debo 1 millón. Te pones a trabajar, te das cuenta cómo cubres, la vida te empieza a cambiar, que los años no pasan en vano. Empiezas a amar cosas más sencillas como el momento en el almuerzo en familia, que es lo que más amo de Tulcán, el que te sientas a comer y está toda tu familia ahí. En Quito, No, ni si fin alcanzaste de a semana almorzar, tal vez. si alcanzaste a almorzar, bien. Si no alcanzaste a almorzar, donde te cogió la una, lo que tienes a la esquina. Eso no es vida. El amanecer acá y estar la gente,
el que te reconozcan el trabajo sin ánimo de lucro, sin ánimo de nada, así es como que sí, sí, no, usted me ayuda a mí, ayúdele a él, por favor. Eso me motiva todos los días. Hemos tenido fracasos, complicaciones, dificultades, pasado tanto. Creo que hay una mala administración a nivel de salud porque hay personal que no entiende el sistema de salud en aspectos de permisos y tratamientos y cosas que realmente no entienden, que te pasan un papel y te dicen, no, necesito una máquina de escribir. Y te quedas como que, wow, o sea, escribir no es mucho tiempo, no se utiliza hace rato, o sea, ¿para qué No, sí, aquí lo dice. Y te quedas en un punto de chuta. Hay dificultades de toda índole, te quedas en el centro y no sabes qué hacer, solamente rezas muchísimo que todo siga prosperando. Al final del día, Dios no te deja solo. No sé, siento que hay muchos de mis amigos que me han dicho, no sé, no, ya no traigas la gente, no quiten la gente, haz esto, pon esto. Entonces al final das la vuelta. Y como te decía Diego Muñoz, mi amigo, él es ingeniero mecatrónico y tiene la academia más grande de baloncesto que hay aquí. ¿Verdad? Es DM Academy. Y te quedas en un punto en el que, claro, ¿cómo abrir esa academia? Porque yo le fui a decir, es momento, basta, es ahora. Hay que buscar, hay que ver las soluciones, no hay que ver más problemas, hay que buscar soluciones a lo que se tiene. Listo, listo, listo. Hoy tiene son casi 150 pupilos, tiene 151 conmigo, a veces me incluye. Eh, lo que me dijeron, hoy lo estoy haciendo. Creo personas que me, así como me crearon a mí, yo las creo. Voy ayudando en su formación personal, académica. No sé, somos seres humanos. No creo que sea el fin de un ser humano el estar aquí sentado tratando de hacer dinero, estar haciendo. No, si no. Entonces, ¿crees que hay que tener esa capacidad de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Pero también de compartir lo que uno ya sabe, ¿o no? Sí, es complicado el compartir el aprendizaje, porque hay mucho celo profesional, pero te das cuenta que al final del día, no sé, si alguien está haciendo un buen trabajo y estuvo en mi consultorio, que yo también hice un buen trabajo en él, en ella. Que justo ayer me escribió una chica que trabaja con nosotros, Dayana, dijo, René, hay alguien que te está hablando así, y me dicen, la selección de Pichincha busca a alguien que me ayude. Vaya, vaya, o sea, te buscan, dale, hazlo. O sea, bien, bien. En ese aspecto te quedas con lo que hizo Andrés y funciona conmigo. Claro. Estoy haciendo yo y funciona con ella. Y esa es la idea. O sea, no puedo abarcar todo. Siento que hay un montón de cosas de la población aquí en Tulcán que debemos solucionar. No voy a poder abarcar todo. Es imposible. Hoy por hoy tengo mi gran equipo de trabajo en mi mano derecha. Y aún así, ahora estamos sintiendo que estamos colapsando. Sentimos que si no fuera la gente que nos echa una mano, sería duro. La empatía, complementar, esforzarse, endeudarse. Toca endeudarse, Arriesgarse, arriesgarse. lanzarse. O sea, prefiero morir en el intento. O sea, arriesgarse. Hay momentos duros en los que te dices, hoy me tocó comerme la camiseta porque no hay, no hay. Pero hay momentos en los que dices, sí, vamos, cuyes para todos. Te quedas así, entonces es como que no sé si me acostumbré a ese sub y baja, ya aguanto un poco más, a pesar de tener un corazón que falla, eh, aguanto un poco más, bueno, la edad me está pasando, pero te acostumbras a eso y dices, sí, porque yo quiero que después ellos vivan lo que yo viví. Entonces algún día me dice, le mandé a Dayana y a Denise había una vuelta del colegio en el que están los hijitos de Richard, y dice, necesitamos gente, vayan. ¿En serio vamos a estar con el Richard? Vayan. Se fueron. Y se fueron a verle. Y mandaban fotos. Y sí, llegan. Sí, yo me tuve que tomar con él. Y que no sé qué. De que vives experiencias que a lo mejor gente que está mucho más afuera se quedan como que, así será. Sí, o sea, sí, estuvieron ellos. Va, les doy oportunidades
que a mí me dieron alegría y que ellas también, y ellos también las vivan. O sea, a mí me hizo feliz y me llevaba muchísimo y era el hombre más feliz del mundo en un camerino o sentado en la banca, entonces, o en un carro insignia en una vuelta al Ecuador. Si yo lo pude vivir, no me voy a quedar con eso. Quiero que también lo viva ellos Ujú. y si han hecho un buen mérito, un buen trabajo, se lo merecen. O sea, es cosas, no sé, creo que es mi manera de ser, es muy personal. Sí, o sea, compartir experiencia en este caso. Sí, es como decir, ¿te subiste a la montaña rusa? Sí. Y me cuentas la experiencia, pero no es lo mismo subirte a la montaña rusa. Entonces, yo no te voy a contar la experiencia, yo creo que la viva. Y esa es mi manera de vivir. O sea, a veces te pones a pensar y dices, no sé si lo vuelva a ver, no sé si vuelva a pasar. Fue como que Walter lo volví a ver en el 2024, después de lo que lo vi en el 2019. Sigue siendo mi amigo. Después me terminó involucrando en otro equipo de baloncesto de Caribbean Storm y no sé qué, y los manes estaban allá. Hace 5 días le entrevisté a Joe Hampton, que sale en la serie de Netflix. Eh, el man tuvo la oportunidad de estar acá en Ecuador en el campeonato y el man terminó siendo mi paciente. Nunca iba a pensar que alguien que sale en Netflix va a llegar a ser mi paciente. Te quedas en un punto en el que sí, o sea, he pensado que en estos 2 años, 2024 y 2025, he trabajado para Tulcán. Solo me he ido a la vuelta al Ecuador y creo que he dejado todo, o sea, baloncesto y todo, y me he dedicado a los pacientes de aquí de Tulcán. Ya no voy, ya no salgo, mando a la gente que vive mi experiencia, que hagan un buen trabajo y que estén allá. Me fracturé las dos manos y me fue a la vuelta al Ecuador. Necesitaba manipular y fue Dayana y Dayana vivió la experiencia que yo sé y pues yo fracturado las manos trabajaba. Igual, dolor es pasajero, la experiencia es para siempre. Y el dolor es mental. Y al final es como que te quedas en un punto así, o sea, sí, es mi vocación de vida. René, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir tu experiencia, tu vida, tus historias con nosotros. Una historia súper interesante, un ejemplo de vida, de trabajo, de emprendimiento. Los mejores éxitos para Fisiostar, que siga creciendo como ha crecido hasta ahorita. Y bueno, gente, ya saben, Fisiostar, pues de fisioterapia aquí en Tulcán. René, de parte de Infierno Grande, felicitaciones también. Que sigas creciendo, aprendiendo, triunfando, compartiendo y enseñando. Dios le pague a ustedes. Mi palabra es Dios le pague. Casi nunca digo gracias. Creo que ustedes tienen una gran iniciativa con la gente. Están muy bien involucrados en los medios y veo que el potencial que tienen es una locura. Deben explotarlo a full. Y así como yo fui sufriéndola, después al final del día todo va a estar bien. Y cuando necesiten algo, el consultorio está abierto, visítenos. Creo que estamos ahí para ayudarles. Estamos ahí siempre prestos y dispuestos para todo lo que necesiten. Así es, gente, ya sabe, Fisio estar a la disposición pues de la comunidad turcaneña y esto fue nuevamente un programa más de Infierno Grande, el podcast. Nos vemos el próximo episodio.